Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Sí, pero no. Vamos a nuestra meditación de este día, al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Este segundo hijo de esta parábola está representando a los líderes de Israel. Ellos representaban a Dios porque eran los líderes que enseñaban las escrituras de Dios. Sin embargo, ellos que pretendían representar a Dios, lo rechazaron a Jesús. Ellos que pretendían hablar en nombre del Padre, no mostraban al Padre en sus hechos. El Señor, en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 11, dijo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Este es ese hijo que dijo, sí voy, pero no fue. Representa a aquellos que están listos a decir, claro que sí, acepto al Señor, pero no se comprometen, no dan evidencia de que en verdad quieren ser discípulos de Jesús. Cuando en las Escrituras se menciona la palabra, Jesús la mencionó, y en Juan 5:39 Él dijo, escudriñenla, estúdienla. Pero en Juan 5:40 le dijo a los líderes, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Decían y no hacían, no practicaban. Señalaron a Jesús muchas veces como poseído del demonio. Le lanzaron piedras para apedrearlo porque dijo que antes que Abraham fuese, él era. No lo reconocieron como el Mesías. Por eso decir sí no significa siempre sí, a menos que ese sí vaya impregnado de la motivación del Espíritu para seguir al Señor. Estos líderes pueden representarnos también a nosotros. Decir sí, yo creo en Dios, pero eso ¿de qué me sirve si no practico lo de Dios? Decir sí, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero tengo que mostrarla, obedeciendo su palabra. Eso es decir sí, y no decir sí y no. ¿Y no qué? Y no dar resultados, no dar frutos, no ser obedientes. El sí con Dios demanda que le pidamos al Espíritu que ese sí se fortalezca cada día. Sí, hoy comienzo con Dios y termino con Dios, para poder finalmente decir, soy un hijo de Dios. Hoy podamos pedirle al Espíritu, pidámosle hoy, poder decir, sí Señor, aquí estoy como tu hijo. Ayúdame a crecer en este día y practicar lo que tú quieres que practique. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.